me llamas hijo, cuando menos merecía, me abrazaste, me levantaste y la fiesta comenzó, porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré, porque tú me reivindicarás y tu espíritu me vivificará. Porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré. Porque tú me reivindicarás y tu espíritu me vivificará. Porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré. Porque tú me reivindicarás y tu espíritu me vivificará. ¡Hey, hey, 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 hey! Sí, gloria a Dios. Den una ofrenda de palmas, hermanos, al Señor. Pueden descender, hijos, gracias. Qué hermosa presencia del Señor, amén. Puede tomar su lugar. Si me pueden ayudar aquí porque no conecta, amén. Y podamos dar inicio. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Gloria a Dios. Hoy el pastor no pudo estar, está predicando en Playa de Cristo, amén. ¿Cuántos están contentos? Amén, ¿verdad? Y hoy el Señor me dio el privilegio de poder compartirles la palabra. Gloria a Dios. Ya se ve un poquito, creo que no se ve mucho. ¿Sí lo puede ver bien? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Y hoy, antes de poder iniciar con la palabra, quiero que podamos orar un momentito. Ahí así en su lugar podamos orar y podamos darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te doy gracias, Señor Jesús, por esta palabra que has puesto en mi corazón y que yo la pueda impartir a tu pueblo, Señor, y que sea de edificación para cada corazón. Hoy los bendigo. Te pido que así como me has mostrado, les puedas mostrar a ellos, Padre. Así como tú me has enseñado, enséñales a ellos, Señor, que pueda compartir de lo poco o de lo mucho que tú me has dado, Papito Santo, y que podamos hoy salir impartidos de tu palabra y renovados y transformados, Padre. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú sigas tomando el control y sigas tomando el control de cada corazón también, Padre, y que Espíritu Santo tú nos ayudes en todo momento y en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. De la otra ofrenda de palmas al Señor.
porque Él está en medio de nosotros, amén. Y hoy, hermanos, quiero compartirles una palabra que el Señor ponía en mi corazón. Y yo le decía, Señor, ¿qué voy a compartirles? Yo le decía al pastor, no, por favor, dile al anciano, por favor, dile al diácono Sergio, ¿verdad? Yo estaba nerviosa porque usted sabe que casi no subo a predicar. Y no es que no estudie, sino que me da muchos nervios, ¿verdad? Y hoy le decía al pastor, hoy en la mañana, me dormí como a las 6 de la mañana porque yo decía, Señor, ¿será que lo voy a hacer bien? Señor, ¿será que me voy a explicar bien? Y yo le decía, bueno, Señor, si tú me pusiste este rema, yo quiero que si en mí has puesto esta enseñanza, que yo la pueda enseñar y el pueblo pueda recibir. Amén. Y el Señor me decía, necesitamos tener buenas influencias, ¿verdad? Necesitamos ser bien influenciados. Y el Señor me decía, en este tiempo muchos están siendo influenciados no por mí, sino que están siendo influenciados por el mundo, están siendo influenciados por el internet, están siendo influenciados por amigos, están siendo influenciados, no sé, tal vez por padres, porque hay padres que malinfluencian a sus hijos, amén. Pero debemos ser influenciados correctamente. Y una forma de que nosotros seamos influenciados correctamente es bajo la palabra del Señor, amén. Así que yo le pido que no se distraiga, póngame mucha atención y podamos tenerle respeto a la palabra y podamos tener nuestros oídos circuncidados y podamos entender a dónde el Señor nos quiere llevar. Amén. Por eso es importante que las personas que nos rodean, hermanos, sean gente que ame a Dios. Si usted se rodea con águilas, usted va a ser un águila, ¿verdad? Pero si usted no se rodea con águilas, hermano, pues no va a poder volar, ¿verdad? Entonces es importante que seamos influenciados por personas que edifiquen nuestra vida. Y mire qué lindo cuando nosotros podemos ser influenciados por personas, nosotros podemos tener un perfil de liderazgo conforme al corazón de Dios. Yo quiero leerle algo. Dice, es decir, que nuestra vida debe ser influenciada por Dios. Ser influenciado, es decir, es una acción o un acto que ha marcado la diferencia entre tu vida. En la Biblia podemos ver personas que fueron influenciados por Dios y cada personaje que la Biblia resalta o menciona es porque tuvo una experiencia con Dios que marcó la diferencia. Dios quiere tener una experiencia contigo. O sea que si nosotros tenemos una experiencia con Dios, podemos llegar a tener una influencia en cosas buenas. Hay un dicho que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Porque ciertamente adoptamos comportamiento de las demás personas. Por eso es importante que nosotros podamos rodearnos con gente que edifique nuestra vida. Y mire, el tema que yo hoy le puse es el poder de la influencia. Amén. Y dice la palabra que a nosotros Dios nos ha dado una autoridad, ¿verdad? Por eso yo le puse que es el poder de la influencia. Pero yo quiero enseñarle a usted que Dios nos ha dado a usted, a mí, una autoridad. Y en 2 Corintios capítulo 13, versículo 10, dice, por esta razón os escribo estas cosas, estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tengan que no usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para la edificación y no para la destrucción. O sea que el Señor nos ha dado una autoridad no para que nosotros destruyamos a las personas, no para que nosotros lastimemos a las personas, sino que la autoridad que Dios nos ha dado es para edificación. La Biblia dice que el Señor nos ha dado autoridad, pero díganme una cosa, ¿quién es la autoridad de su casa? ¿Quién es la cabeza, pues? Su esposo, si aquí hay mujeres, y de los varones, Dios es su cabeza, ¿verdad? Porque son guiados por el Señor. Pero qué lindo, hermanos, nosotros entendemos que hay un poder que Dios nos ha dejado para que podamos ser edificados. Nosotros haya una destrucción, ¿verdad? Que podamos llegar a lastimar a la gente que está alrededor de nosotros. Y mire, esa palabra poder tiene un significado en el griego que es autoridad,
derecho, influencia delegada, capacidad. Y qué lindo porque dice una influencia delegada. O sea que Dios a usted le ha dado una delegación. ¿Qué es una delegación? Es una responsabilidad. A nosotros Dios nos ha dado una responsabilidad. Y yo estaba analizando y yo le decía, Señor, yo sé que yo tengo una autoridad, se podría decir, abajo del pastor sobre la iglesia, ¿verdad? Porque aquí la cabeza es el pastor. Yo soy su ayuda, ¿verdad? Entonces, yo como mujer, ¿qué poder o qué autoridad puedo tener? Y yo decía, Señor, yo tengo un poder y una autoridad también sobre mis hijos físicos, ¿verdad? Y muchas veces los hijos físicos de los pastores son los más vistos, ¿verdad? Los hijos de los pastores son los más señalados, los hijos de los pastores son como la gente tiene los ojos sobre ellos. Y yo platicaba con mi pastor y le decía, pastora, ciertamente ella me decía, a mí no me gustaría tal vez platicando, ¿verdad? Yo y ella, que mi hija llegara a ser pastora, ella me decía. Y yo le decía, y yo analizaba y yo decía, ¿pero por qué? Si uno como padres quisiera ver a sus hijos que sean levantados, que sean usados, que sean transformados por Dios. Y ella me decía, es que a los hijos son los más lastimados. Los hijos son los más señalados por la iglesia. Y ciertamente es así. A los hijos de los pastores, sin que ellos les pidan, a los hijos de los pastores se les pone un peso. Y no porque ellos lo pidan. Es que como nosotros somos figura dentro de la iglesia, ellos llevan un peso también, que muchos tal vez hijos no quisieran. Si hacemos ¿cómo se podría decir? Una variación de opiniones de hijos de pastores, ¿usted cree que los hijos de los pastores quisieran ser hijos de pastores? Muchos son alejados por eso. Muchos han dejado un ministerio por eso, porque los señalan, porque los acusan, ¿verdad? Entonces yo decía, Señor, ciertamente a mí como mamá me has puesto un poder sobre mis hijos de poder educarlos, de poder enseñarles, porque tal vez muchas veces ellos no quisieran hacer cosas y uno como papás los obliga a hacerlos. Y ciertamente hay un límite, hermano, porque yo no les puedo imponer a mis hijos, yo no les puedo obligar, pero sí les puedo enseñar a amar a Dios, sí les puedo enseñar a respetar a Dios, sí les puedo dejar una buena enseñanza como mamá, que digan, bueno, mi mamá en lugar tal vez de estar paseando, viene a la iglesia, ¿verdad? Tal vez mi mamá en lugar de estar haciendo otra cosa, está aquí. Para mí eso es una enseñanza que yo le estoy mostrando a mis hijos, ¿verdad? Que es tener un poder y una autoridad sobre ellos de poder mostrarles que Dios a nosotros nos ha dado una influencia delegada. Así que yo quiero decirle esta noche, hermanos, hermanas, que a usted, mujer y hombre, les han dado una delegación de parte de Dios. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, déselo fuerte porque es para el Señor. Amén. Por eso es importante que podamos escoger nuestras amistades, porque ciertamente hay buenas y malas amistades. Mire, la influencia es la habilidad de persuadir a alguien para pensar, actuar del modo que uno desea. Esta habilidad es una parte esencial del liderazgo. Entonces, mire aquí, ese es el significado de influencia. Entonces, una persona que tiene influencia tiene función de liderazgo y no necesariamente, hermanos, tiene que ser un líder dentro de la iglesia. El liderazgo lo llevamos nosotros como papás, como mamás, como jóvenes, ¿verdad? De poder ser líderes no solo dentro, sino fuera también de nuestra vida. Que podamos ser de ejemplo para las demás personas. Porque no porque diga un ejemplo, que haya un líder aquí dentro de la iglesia y solo él tiene la responsabilidad, no. Nosotros, aunque no seamos líderes, tenemos una función y tenemos un liderazgo solamente, ¿verdad? No solamente en la iglesia, sino también en nuestra casa. Las malas amistades son como una fruta que está podrida. Ciertamente, ¿verdad? Si usted tiene un frutero y usted tiene una fruta que está medio podrida,
¿verdad? Y tiene 10 frutas que están de excelente calidad, si usted les asienta, no pasaron unos días y esa fruta ya se contaminó, ¿verdad? Ya se pudrió, porque una fruta podrida pues contamina a todas las demás. En ese sentido, las malas amistades son esa influencia que de forma negativa llegan a la vida de las personas, haciendo que el individuo actúe de forma diferente, evolucione en ser perjudicial o contrario a sus principios. Eso quiere decir que aunque tengamos una buena enseñanza, aunque tengamos una buena educación, aunque digan, bueno, yo nací en una cuna cristiana, pero si nosotros somos influenciados por personas que no nos convienen, ¿verdad? Pueden perjudicar nuestra vida. Por eso es importante que podamos, jóvenes, ¿verdad?, escoger a nuestras amistades. Ustedes como jóvenes tienen que escoger con quién se rodean ustedes. Si que es gente que los edifica, eso no quiere decir, hermanos, que no pueden hablar a nadie, porque he escuchado por allá muchos testimonios que dicen, solo júntate con cristianos. Sí, es realidad. Si tú te juntas con una persona que te va a edificar, gloria a Dios, pero tampoco es como si yo les dijera, entonces no vayan al cine, ¿verdad? Porque en el cine no todos son cristianos, ¿o sí? ¿O se reserva una sala de cine para todos los cristianos? No, también va gente, usted va en una combi, en un autobús, y no todos son cristianos. Y no por eso no le vamos a hablar a la persona que está al lado, ¿verdad? Eso es respeto y eso es educación. Tenemos que aprender a tener educación y respeto. Amén. ¿Está aquí, iglesia? Gloria a Dios. Entonces es importante que nosotros podamos tener principios conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por eso tenemos que ser bien influenciados y tenemos que tener un liderazgo conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que tanto las amistades como los familiares que una persona puede tener le generan algún tipo de influencia, ya sea para bien o para mal. Es por ello que la forma de actuar o pensar de una persona va a depender de quienes están en su entorno, por lo que es común encontrar personas con influencias dañinas, quienes tienen una gran capacidad de dominio sobre ellos. Yo no sé si a usted alguna vez le sucedió que usted tenía un amigo, una amiga que tenía un dominio. No quiere decir que nos mangoneen, ¿verdad? Pero hay gente que tiene una autoridad sobre las personas, que puede decir, no sé, vámonos de fiesta, pero te convencen porque te convence. Y no es porque te mande, pero tiene una habilidad para poder envolvernos, para poder cambiar tal vez nuestros pensamientos. Y mire que nosotros, hermanos, nos movemos muchas veces por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, porque nuestras emociones y nuestros sentimientos nos pueden llevar a hacer cosas que no son correctas. Por eso dice la palabra que el corazón es engañoso, ¿verdad? Porque en un momento de ira usted puede pensar 1000 cosas, sí o no, y más nos suceden a nosotras las mujeres, ¿verdad? Que nosotras en un momento de ira, hermanos, podemos hacer y deshacer. Por eso es importante que nuestro corazón sea un corazón conforme al de Dios. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Nos podemos enojar. ¿Quién nos enoja de aquí? Todos nos enojamos, ¿verdad? Si usted me pregunta, pastora, ¿y usted se pelea con el pastor? Yes. Sí, me enojo con el pastor. No somos santos ni estamos ahí para que nos prendan veladoras y no hagamos. No, hermanos, tenemos nuestras discusiones, traemos nuestros roces. Me puedo enojar, yo me enojo muy rápido, sí, lo acepto, ¿verdad? Porque muchas veces las mujeres así somos muy emocionalistas, nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que sentimos, pero es importante que así como somos emocionalistas tal vez para hacer otras cosas, también seamos permanentes en las cosas de Dios.
Si nosotras, hermanas, tenemos una buena influencia en nuestra casa, yo tenga 100% seguro que su casa se va a levantar. Pero si usted no se levanta a orar, si usted no le dedica tiempo, porque un esposo necesita tiempo y una esposa necesita tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Caminando de la mano de Dios. Primero Dios, después Dios y tercero Dios. Y créame que Dios va a levantar su casa. ¿Por qué? Porque Dios va a ser el círculo, Dios va a ser el entorno. Pero si nosotros no ponemos primero a Dios, ¿verdad? Si nosotros no buscamos primero a Dios, nos vamos a dejar llevar por nuestros sentimientos. Entonces en nosotros, hermanos y hermanas, hay un liderazgo que tenemos que hacer funcionar bajo la voluntad de Dios. Si nosotros nuestro liderazgo no lo hacemos funcionar bajo la mano de Dios, créame que vamos a tener muchos problemas. Y esos problemas nos van a llevar a grandes consecuencias. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos ser buen influenciados. Amén. Proverbios capítulo 22, versículo 24. Dice la palabra: no te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y poner en peligro tu vida. Mire qué importante es, como les decía, con qué nos rodeamos, las amistades que escogemos. ¿Por qué? Porque podemos volvernos a ellos y poner en peligro nuestra vida. Mire, hay influencias negativas y hay influencias positivas. Y podemos ver muchos ejemplos, pero un ejemplo del que yo me basé es de Elí. Porque mire, Elí era un hombre que amaba a Dios, es un hombre que le servía a Dios, era un sacerdote que Dios usaba. Pero ¿sabe qué pasaba? Elí no tenía un dominio sobre sus hijos. Y mire, dice, Elí, que no mantuvo el sacerdocio en su hogar, Elí no se impuso como una autoridad en su familia, lo que produjo que sus hijos se desviaran y cometieran injusticias contra el pueblo, hasta el punto de acostarse con las mujeres que servían en la entrada del santuario. Esto nos llama a reflexionar sobre que debemos ser principalmente líderes en nuestros hogares para corregir a nuestros hijos antes de que cometan pecados graves como lo hicieron los hijos del sacerdote Elí. Por eso es importante el liderazgo, ¿verdad? Porque mire, Elí fue usado por Dios. Elí era un hombre que tenía palabra de parte de Dios, pero mire, no tenía una autoridad sobre sus hijos y por ello hubo consecuencias en la vida de ellos. Pero qué lindo, hermanos, cuando nosotros podemos ver que hay influencias negativas que no nos convienen. Todos necesitamos ser influenciados por algo, ciertamente, pero hay que ser por cosas positivas, no por cosas negativas. Amén. Y primera de Samuel capítulo 2 versículo 25, si una persona ofende a otra, Dios puede decidir quién tiene la razón, pero si alguien ofende a Dios, no hay quien pueda defenderlo. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso al regaño de su padre y además Dios ya había decidido darles la vida. Imagínense, si nosotros no ponemos esa autoridad como padres a nuestros hijos, cuando nuestros hijos tengan consecuencias, hermanos, ¿a quién le va a doler? A nosotros como papás, porque a nosotros como papás no nos gustaría que a nuestros hijos que amamos tanto les sucediera algo, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros podamos guiar a nuestros hijos, que podamos enseñarle, hermanos. Aún dice la palabra de Dios que aún mientras son pequeños,
nosotros podamos enseñarles y podamos corregirlos. Muchos confunden el respeto con la ¿cómo se dice? Religiosidad, ¿verdad? Muchos confunden eso, porque si usted viene a la iglesia, yo creo que Dios merece un respeto, ¿sí o no? Y muchas veces cuando estamos en la adoración, cuando estamos en la prédica, muchos están platicando, muchos están pajareando por allá, ¿verdad? Y no ponemos el respeto a la palabra. Dios merece respeto. Desde que usted entra de la puerta de la iglesia para acá, este es un lugar santo, ¿verdad? Porque aquí se ministra la presencia de Dios, hay palabra. Entonces yo creo que nosotros como papás tenemos que enseñar a nuestros hijos a dar ese respeto a la casa de Dios. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Y podemos ver que Elí fue el primero, ¿verdad? Es el primer ejemplo que les doy de un hombre que no tuvo autoridad sobre sus hijos. Mateo capítulo 14, versículo 7, dice: a Herodes le gustó mucho el baile de la muchacha. Y usted ya leyó la historia de Herodes, ¿verdad? Y de Herodías, que era la mujer. Y aquí podemos ver en la palabra que la hija de Herodías le bailó en una fiesta que Herodes hizo, ¿verdad? Pero Herodías estaba enojada con Juan el Bautista. Entonces dice la palabra que Herodes le dijo a la hija de Herodías que le pidiera lo que ella quisiera, y él lo iba a hacer. Y dice la palabra de Dios que la mamá, que se llamaba Herodías, escuchó eso y convenció a su hija de que pidiera a Herodes la cabeza de Juan. Mira, hermanos, cómo nosotras como mamás podemos llegar a influenciar a nuestros hijos. Podemos llegar a influenciarlas para hacer cosas buenas. Y aquí Herodías influenció en su hija para hacer cosas malas. Imagínense, influenció para pedir la cabeza de alguien, para matar a alguien. Y sucede muchas veces que nosotras, sin darnos cuenta, podemos llegar a eso. No exactamente matando a una persona, pero sí persuadiendo muchas cosas. Entonces es importante que nosotras podamos hacer una evaluación de cómo nosotras podemos administrar el poder que nos ha dado el Señor sobre nuestros hijos. Porque muchas veces hacemos que nuestros hijos se enojen con papá, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que los hijos le agarran coraje a los padres, porque las mamás envenenan el corazón de sus hijos. Yo me recuerdo que hace muchos años, yo vengo de unos padres, ojalá que no me estén viendo, ¿verdad? Porque si no van a decir que estoy contando, pero mis padres eran alcohólicos. Y yo tenía más o menos como 15 años cuando mis papás recibieron a Cristo, y ellos se empezaron a congregar en una iglesia adventista. Y yo iba entre sí y que no, ¿verdad? Porque pues yo estaba en mi plena juventud. Imagínense, mis papás estaban acostumbrados a beber desde temprano hasta horas de la noche, y nos dejaban a nosotros, sus hijos, al ahí se va. Y yo pues era una persona muy parrandera. Entonces mi mamá y mi papá no tenían autoridad sobre mí en poder pues educarme, ¿verdad? O en saber dónde andaba su hija. Yo me recuerdo que cuando mis papás se peleaban, porque era seguro que si tomaban en la noche, seguro iba a haber golpes seguros, o sea, y de una manera horrible. Entonces yo me recuerdo que mi mamá nos decía muchas cosas de mi papá. A llegar, hermanos, ¿cómo se puede decir? Llegar a tanta gravedad de que nosotros llegamos a tener mucho resentimiento a la vida de mi papá. Y mire cómo una mamá, porque dice, yo ahora recordaba, dice la palabra, lo que decía el hermano Luis: honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que da el Señor. Pero ¿de qué forma nosotros honramos a nuestros padres? Si muchas veces nuestro corazón está sucio de comentarios o de enseñanzas de nosotras como mamás hacia los padres.
¿verdad? Y llega a tener un cierto tiempo como un alejamiento. Yo me recuerdo que todo eso, hermanos, afectó a mi vida, porque me costó tener un acercamiento hacia mi mamá y me ha costado hacia mi papá, porque él se terminaron separando y él pues hizo su vida aparte y él se alejó de nosotros. Entonces, como que esa figura ya no había en casa, ¿verdad? Ya no había esa enseñanza, ya no había un papá, sino solo una mamá. Y esos vacíos que hay en nuestra vida de falta de papá o falta de mamá afectan a los hijos, ¿verdad? Tal vez uno puede decir, no, yo soy Juan Camaney, ¿verdad? Tengo manitas, tengo patitas y puedo trabajar y puedo hacer. Pero es importante el vínculo de los padres y de los hijos. ¿Acaso no dice la palabra que el Señor va a sanar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres? Amén, así dice la palabra. Porque ciertamente hay marcas que dañan el corazón de los hijos y de los padres. Y ciertamente también hay cosas que los hijos no entienden que los papás hacen por su bien, ¿verdad? No todo es malo. Yo me recuerdo que mi mamá me prohibía salir y yo no le obedecía. Y ahora lo entiendo. Y ahora digo, no, pues yo tampoco te voy a dejar salir, ¿verdad? Porque ya sé qué es lo que puede pasar. Ya sé qué es lo que puede suceder, cómo pueden lastimar. Y todo lo que yo decía, yo todo lo que yo viví, yo no quiero que lo vivan mis hijos. Yo no quiero que esas maldiciones que yo acarreé por muchos años, imagínense, mis abuelos se divorciaron, mis papás se divorciaron y yo ya estaba a punto de divorciarme. Tengo 2 hermanos separados. Imagínense el grado de que nosotros podemos afectar a nuestros hijos. Y sabe, muchas veces somos egoístas porque nada más pensamos en nosotros, ¿verdad? No pensamos en cómo podemos llegar a lastimar a nuestros hijos. Y esa afectación, cómo va a afectar a los hijos de mis hijos. Y afecta a la 3ª y la 4ª generación. Entonces, usted y yo podemos marcar la diferencia. Podemos cambiar la historia, hermanos. No se tiene que repetir lo que vivió su papá, no se tiene que repetir lo que vivió su mamá. Si en su casa de sus papás hubieron golpes, no tiene por qué haber golpes en casa de ustedes. Si sus papás maltrataban a sus mamás tal vez verbalmente, no se tiene por qué repetir eso. Ciertamente yo platicaba con el pastor y le decía, amor, no hay matrimonios felices. Y él me decía, no, estás mal. Sí hay matrimonios felices. Lo que pasa es que muchas veces no se saben entender. Y una como mujer, hermanos, de verdad no me va a dejar engañar. ¿Cuántos hombres hay aquí más o menos? ¿Hay más hombres que mujeres? No, más mujeres. Entonces me van a dar la razón. No es cierto. Pero miren, hermanas, nosotras las mujeres tienen que ser pacientes con nosotras. Porque yo sé que somos dolor de cabeza. Sé que somos muy, ¿cómo se puede decir? Queremos todo. No nos llena todo lo que nos puede dar un hombre a veces, ¿cierto? Queremos más. Y muchas veces nosotras reclamamos mucha atención, pero no damos la atención. Queremos todo. O sea, queremos que nos atiendan, queremos que nos lleven a cenar, queremos que nos compren, queremos que nos traigan rosas, porque a los hombres se les olvida. Se les olvida que existen mujeres que todavía tienen corazón. Pero sí quieren que nos sujetemos, ¿verdad? Pero, hermanos, el amor es recíproco. Y muchas veces no lo entendemos, porque yo me meto en la bolita, no quiero ser farisea, ¿verdad? Yo también me equivoco, yo también tengo errores, y yo muchas veces exijo más de lo que doy. Yo no sé si a usted le pasa, mujer, ¿verdad? Y si hay jovencitas aquí, no sean así, por favor, ¿verdad? Que rompamos con todo eso, ¿verdad? Y no me salgo del tema porque nosotras como mujeres tenemos que ser liderazgo también para nuestras hijas en enseñarles y los papás a sus hijos. Mira, hermanas, yo quisiera que a mis hijas cuando se casen, que las traten con amor, que no sé, que sean hombres buenos para ellas. Y no me diga que usted no quisiera eso para sus hijos, ¿verdad? Que cuando se encuentren una buena mujer,
que los ame, que los respete, que les planche su ropita, que les haga su comidita, que los atiendan bien. Pero mire, las mujeres somos más que nos gusta que nos endulcen. Y los hombres ahí los tienen contentos con que les cocines, con que los atiendas, ¿verdad? Y nosotras somos un poco diferentes. Pero hay matrimonios felices. Usted me puede decir, hasta el día de hoy, ¿usted no es feliz con lo que tiene? Mire, para empezar, usted tiene salud. Para empezar, está completito. No le falta un pie, no le falta una mano. Sus hijos están bien, por lo que veo, porque están aquí, ¿verdad? Estamos bien, pero muchas veces queremos más. Y no podemos ser así. Tenemos nosotros que hacer el cambio. Tenemos que cambiar la historia de nuestras vidas. Yo siempre le he dicho a mis hijos, no se va a repetir lo que yo hice en ustedes. Para empezar, yo no terminé la escuela. ¿Por qué cree? Porque me expulsaron. ¿Y por qué me expulsaron? Porque yo era muy golpeadora, hermanos, así como me ven aquí. No golpeaba a mi esposo, pero golpeaba a mis compañeritas de la escuela. Yo era muy mala. Y yo puedo ver en mis hijas y hay cero en eso. Porque yo rompí, yo dije, Señor, yo rompo con todo eso. Yo no terminé la secundaria. Y gracias a Dios, mis 3 hijos ya brinqué. Terminaron la secundaria ya todos. Ya tengo próximamente un universitario, 2 en la prepa, imagínense. Se rompió algo que yo no pude hacer, mis hijos ya lo están haciendo. Y qué lindo, porque yo siempre le he pedido a Dios, Señor, yo no quiero que se repita lo que yo fui, lo que yo hice. Y gracias a Dios, Dios ha sido bueno. Son jóvenes que quieren muchas cosas, que se pueden equivocar, amén. Pero no al grado de lo que yo hice, ¿verdad? Y si yo les contara no me van a creer, por eso no les voy a contar, ¿verdad? Pero no me van a creer. Usted me dice, no, pastora, no creo lo que usted haya hecho. Sí hice muchas cosas malas, pero Dios ya me perdonó, amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Y mire, esa palabra destrucción está en el hebreo del numeral 7843, que quiere decir quebrantar y trampa. Entonces dice la palabra de Dios que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Destruir lo que usted pueda ir haciendo. Entonces es importante que nosotros tengamos firmeza. Si nosotros estamos firmes, hermanos, en lo que nos rodea, estamos firmes en la iglesia, estamos firmes en Dios, estamos firmes en amar y en respetar a nuestro cónyuge, créame que nos va a empezar a ir bien en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Algo pasó aquí, dice Jeremías capítulo 5, versículo 26, dice, porque mi pueblo se encuentran impíos que vigilan como cazadores al acecho, ponen trampa y atrapan a los hombres. Amén. Y quiero enseñarles una influencia positiva, ¿verdad? Podemos ver que Elí fue una influencia negativa hacia sus hijos, pero mire, una influencia positiva fue la de Esther, ¿verdad? Si muchos han leído la historia de Esther, fue una mujer que Dios escogió para hacer grandes cosas, para hacer grandes marcas en su tiempo, ¿verdad? Y quiero leerles Esther capítulo 7, versículo 1. El rey Asuero y Amán fueron al banquete que les ofrecía la reina Esther. Mientras bebían vino, el rey le envió a preguntar a Esther, dime qué deseas, reina Esther, hasta la mitad de mi reino te daría si me lo pidieras. Y Esther le respondió, sí, su majestad, si su majestad en verdad me ama, si le parece bien, le pido que salve la vida, que salve mi vida y la vida de mi pueblo. Imagínense, aquí Esther, usted puede decir, no, pues es que Esther pidió algo, ciertamente. Pero mire, hermanos, la influencia de Esther no era para hacer algo malo, sino era para salvar a un pueblo, ¿verdad? Porque si usted ha leído la historia,
Amán quería matar al pueblo de Esther, ¿verdad? Y qué lindo cuando se levantan Esther y en figura de hombres y figura de mujeres, ¿verdad? Que se puedan levantar a pelear por lo que es suyo, a pelear por su casa, a pelear por el reinado que Dios nos ha dado, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un reinado. Amén. Dios le ha dado un reinado a usted como sacerdote y a nosotros como pastores también nos ha dado un reinado a cuidar y es su vida de usted también. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos levantarnos por ese pueblo. Alguien también que tuvo una influencia positiva fue José, ¿verdad? Usted también pudo leer la historia de José por todo lo que José pasó y cómo Dios lo exaltó. Y mire, encontramos partes de la vida de José y vemos que su capacidad de líder nunca menguó. El ejercicio de su liderazgo estando en la cárcel y también en otros lugares en donde tuvo autoridad. Esto nos indica que un buen líder no necesita un cargo o un puesto para hacer lo correcto. Y es lo que yo les decía al principio. Usted no necesita tener el nombre de líder para hacer algo bien para Dios. Usted solo necesita ser un hijo de Dios para poder hacer lo correcto delante de Él. Ciertamente nos va a costar, ciertamente va a haber luchas, como todos tienen luchas, como todos tienen problemas y como todos tienen circunstancias diferentes. Usted puede estar pasando algo y la hermana de al lado puede estar pasando otra situación. Pero qué lindo, hermanos, cuando aunque tengamos esas circunstancias, podamos ser buenos líderes, podamos ser buenos administradores, podamos ser un buen liderazgo alrededor de todo lo que gira en nosotros, para que podamos hacer lo que Dios nos llamó y es lo correcto ante los ojos de Él. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Recuerden que fuimos llamados a tener un sacerdocio. Eso quiere decir que tenemos que ser buenos líderes tanto afuera como adentro. Y algo que venía ahorita en mi cabeza fue Ruth y Noemí, ¿verdad? Imagínense, vamos a hablar de las suegras, ¿verdad? Aunque muchas no quieren a sus suegras, hay que perdonar a las hermanas, no seamos malas, ¿verdad? Pero mire, un ejemplo de Ruth y Noemí, imagínense cómo Ruth siguió a Noemí y no era su esposo, ¿verdad? Su esposo ya había muerto, ellas estaban solas, pero cómo Noemí influenció en la vida de Ruth, porque Ruth le dijo, donde tú vayas, yo iré. Si fuera otra mujer, ¿qué hubiese dicho? Bueno, ya se murió mi esposo, ya no tengo nada que hacer en este lugar, me devuelvo con mis padres o veo qué hacer con mi vida, porque ni siquiera Ruth era creyente. Dice la Biblia que ella adoraba a otros dioses, ¿verdad? La única creyente ahí era Noemí. Entonces podemos ver, hermanos, que también podemos llegar a tener un liderazgo no solamente con nuestros hijos y con nuestros esposos, sino con la gente que también está alrededor de nosotros, con el hermano que está al lado. Usted como líder, ¿cómo puede dar un buen ejemplo hacia las personas? El líder no es el que manda. El líder no es el que quiere que se hagan las cosas como él quiere, no. El líder da el ejemplo. El líder enseña. El líder hace para que lo vean los demás. No solo es decir, tú haces esto, ¿verdad? No, el líder lo hace para que los demás vean cómo se hace. El líder se pone en el lugar de las demás personas. A esos le podemos decir líderes, o un liderazgo conforme a la voluntad de Dios. El líder es el que hace, hermanos. Entonces necesitamos tener el corazón del líder, pero no por nombre, no porque nos quisiéramos poner, yo soy el líder, respéteme todos los hermanos, extiéndame una alfombra. No, dice que el mayor le sirva al menor. Entonces, como líderes tenemos que servir al que está abajo de nosotros, al que está a cargo, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos ser buenos líderes en todas las áreas. No que solo seamos líderes de nombre.
Amén, porque Dios no busca líderes de nombre. Un líder ayuda a quienes se encuentran bajo su dirección a comprender la importancia del llamamiento que tengan. Un líder no critica a otro hermano. Un líder no menosprecia a otro hermano. Yo me he topado con situaciones donde muchas veces yo sé que Dios va a ir cambiando eso en nosotros, ¿verdad? En todos. Porque muchas veces por ser líderes queremos aplastar a otras personas o humillar a otras personas en lugar de levantarlos. Yo no me acuerdo con qué hermana hablaba, yo le decía, mire, usted como líder no está para juzgar. Uno como líder está para preocuparse por el otro. Hermana, no la he visto en la iglesia, ¿está todo bien? ¿Podemos orar por usted? ¿Está sucediendo algo que yo le pueda ayudar? No, ¿sabe qué hacen muchas veces los líderes? ¡Qué milagro! Hermanita, ya tenía tiempo que no la veíamos. ¿Usted cómo cree que se va a sentir esa persona? ¿Va a querer que la trague la tierra en ese momento? ¿Sí o no? Porque se va a sentir avergonzada. Entonces nosotros como líderes, hermanos, preocupémonos un poquito más por las demás personas. Nosotros los líderes estamos para levantar, no para aplastar. No critique a las demás personas como líder, ayúdelas, ¿verdad? Creemos que por tener el liderazgo, mire, hay algo muy importante. Hay varios líderes que se pueden, ¿cómo podría no escucharme mal? O sea, no me lo vaya a tomar a mal, pues. Pero muchas veces los líderes se llevan más entre ellos que con los propios miembros de la iglesia. Pueden llegar a platicar más entre líderes con hermanos de la congregación. Y gloria a Dios que haya una buena química, gloria a Dios que haya una buena relación, eso es bueno, es sano. Pero no se olviden que si les han dado un liderazgo aquí en la iglesia, su liderazgo es para cuidar. Nosotros como pastores, aunque no somos muchos en la iglesia, no podemos abarcar a todos, ¿verdad? Y si el pastor no necesitara líderes, no los hubiese nombrado. Pero si usted tiene un cargo como líder, no piense que solo su puesto es limpiar o solo su puesto es dirigir un grupo. No, es cuidar a la iglesia, acercarse a los hermanos. Que cuando un hermano diga, no, yo mi líder, la verdad, mis respetos, estuvo pendiente de mí cuando no venía al servicio, me llamaba, me preguntaba cómo estoy. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces yo me incluyo, porque muchas veces nos olvidamos de preguntar cómo está uno, hermanos, ¿verdad? Así como tal vez usted se olvida de preguntarme a mí cómo estoy, yo también me olvido tal vez de preguntarle a usted cómo está hoy, ¿verdad? O no sé si usted está peleando con su esposo, no sé si usted está peleando con su vecina o está peleando con una hermana de la iglesia porque no se hablan, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros como liderazgo, ¿verdad? Ahora sí le hablo, ¿dónde están los líderes de esta iglesia que tienen un cargo? Acerquémonos a las demás personas, no para señalarnos, no para estar contando. Mire, hermano, una ética ministerial de un líder es no contar lo que le cuente otra persona. Porque mire, sucede o llega a suceder, no aquí, no estoy diciendo que aquí, en otra iglesia, ahí donde yo me congregaba, ¿verdad? Que la hermana se acerca con un líder y le cuenta algo. Y después ya lo sabe la menguanita, penganita, y ya lo sabe todo mundo el problema de la hermana. Entonces es importante que como líderes puedan tener una ética, ¿verdad? Y orar por los hermanos. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. ¿Cuánto tiempo? Bueno, llevo 34 minutos, estamos bien. Amén. Recuerden que fuimos llamados a tener un sacerdocio. Eso quiere decir que tenemos que ser buenos líderes afuera como adentro. Amén. Mateo capítulo 23, versículo 11.
es más importante, el más importante de ustedes deberá servir a todos, y es lo que yo les decía, ¿verdad? Y dice Filipenses capítulo 1, versículo 20, espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme, al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable maravillas de Cristo. Amén. Eso tenemos que hacer, que por medio de nosotros la gente hable de las maravillas de Cristo, que pueda ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿verdad? No que cuando nos acerquemos a una persona, en lugar de contagiarles el amor de Cristo, le contagiemos las malas cosas. Ay, hermana, no vaya a la iglesia. Yo la verdad, hay gente, hermanos, que tiene un mal testimonio y en lugar de hablar cosas buenas de la iglesia, habla cosas malas de la iglesia, ¿verdad? En lugar de hacer que la gente venga a los pies de Cristo, hace que la gente no se acerque. Nosotros mismos podemos llegar a ser piedras de tropiezo a la gente que está alrededor de nosotros. Puede ser a nuestros hijos. Muchas veces dice uno ora porque sus hijos vengan a la iglesia, pero uno no es testimonio en casa. Uno dice groserías en casa, le grita a sus hijos, le insulta a su esposo, se dicen de palabras, se pelea con la vecina. ¿Usted cree que usted va a poder evangelizar a alguien así? Porque no damos testimonio. Necesitamos cuidar nuestro testimonio. Amén. Ay, creo que ya me excedí del tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a finalizar Efesios capítulo 4, versículo 30. Y escuchen esto, hermanos, pónganme atención. Dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre sean liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, perdonándose así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo Jesús. Y algo para terminar, dice aquí que Dios nos dio un sello de identidad a cada uno de nosotros. Usted tiene un sello especial de parte de Dios y tiene una identidad que Dios ha puesto. Muchos no han visto lo que Dios ha puesto en ustedes. Muchos no se han dado cuenta de lo que Dios puede hacer en ustedes. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces nos enfocamos en los problemas, en las dificultades, pero no nos damos cuenta en la identidad que tenemos, en lo que Dios, el sello que ha puesto en ustedes. El Señor ha puesto un sello especial en el diácono. ¿Cuántos lo saben? Así como ha puesto un sello especial en el hermano Luis, ha puesto un sello especial en cada uno de nosotros. Pero muchas veces no nos queremos levantar y no podemos mirar ese sello de identidad que hay en usted. Amén. Esos sellos que Dios pone en nosotros son integrados y Dios lo quiere restaurar. Mire, esa palabra identidad tiene que ver con parecido, semejante, similitud. Eso quiere decir que tenemos que ser similares a Cristo. Tenemos la identidad de Cristo, hermanos, porque llevamos la sangre de Cristo en nosotros. Eso quiere decir que usted y yo tenemos esa identidad. Tenemos la identidad de ser adoradores. Tenemos la identidad de ser servidores. Tenemos la identidad, hermanos, de poder hacer las cosas que usted no se imagina en Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos promesas en Dios que tal vez usted no las ve ahora, pero se van a cumplir en un cierto tiempo. Yo me recuerdo que un día estando en la iglesia, una hermana, yo era una servidora de la iglesia, y una hermana se acercó y me dijo, hermana, quiero orar por usted. Y se puso a orar por mí y me dijo un día, yo me recuerdo bien esas palabras que ella me dijo. Me dijo, así te dice el Señor. En un tiempo, dice, tú serás madre de multitudes. Y yo no entendí esa palabra. Imagínense, yo era congregante en una iglesia. Dice, un tiempo tú serás madre de multitudes. Yo te voy a dar hijas. Vas a parir hijas.
espirituales. Y yo tal vez en ese momento no entendía la palabra, pero yo leyendo decía, bueno, Señor, desde antes, dice tu palabra que antes que yo estuviera en el vientre de mi madre, tú ya me habías escogido. O sea que usted y yo ya habíamos sido escogidos y ya teníamos una identidad que Dios ha puesto en nosotros, pero muchas veces no miramos en esa identidad y no nos levantamos. Y muchas veces no entendemos por qué tenemos problemas, por qué pasamos por cosas, hermanos. Es porque no queremos levantarnos. Dios nos habla de una u otra forma y muchas veces no entendemos. Pero qué lindo que dice aquí que nosotros no entristezcamos o que no pongamos triste al Espíritu Santo. ¿Y sabe de qué forma usted no pone triste al Espíritu Santo? Es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Nos levantamos. Levantémonos, usted tiene un potencial. Cada uno de nosotros tiene un potencial en el Señor, pero necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús. Amén, póngase de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno y Él quiere que nosotros podamos hacer las cosas que no hemos hecho, que podamos tener un buen liderazgo en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con lo que nos rodea, y podamos cambiar, que podamos decirle, Señor, esta noche necesito que tú pongas esa identidad en mí. Si usted no sabe cuál es su identidad, si no sabe qué es lo que Dios quiere hacer con usted, esta noche pídaselo. Amén. Ahí en su lugar oremos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, papito lindo, te venimos a pedir con todo nuestro corazón que tú puedas poner esa identidad en nuestra vida, Padre. Tú dice tu palabra que solo tú eres el que conoces lo profundo de nuestro corazón, que hay en nuestro corazón. Por eso hoy te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a que podamos ser buenos líderes, que podamos ser buenos, Padre, para influenciar nuestra casa, influenciar nuestro matrimonio, influenciar a nuestros hijos, que nuestros hijos no repitan nuestros errores, que nuestros hijos no repitan, Señor, lo que nosotros hemos hecho. Queremos, Padre, que tú nos enseñes, papito, Kira Mama Saya. Hoy abrimos nuestro corazón, amado Dios, para que tú nos ayudes a tener esa identidad de hijos, que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra, Padre. Podemos equivocarnos, Señor, podemos fallar, Padre, pero hoy queremos pedirte perdón. Ayúdanos. Perdónanos si no hemos hecho las cosas bien delante de ti. Queremos poder tener un corazón íntegro para ti, papá. Queremos ser padres que sean guiados, Padre, por ti, para que podamos guiar a nuestros hijos, Padre. Que podamos enseñarles el valor de la familia. Que podamos enseñarles a amarte a ti, a respetarte. Oh, Kira Mama Saya, Kira. Oh, Kira Mama Saya, Kira Baba Saya. Creo en tus palabras, yo creo que tú me levantarás. Ayúdanos, Tú Padre. me levantarás. Queremos tener un liderazgo en nuestros hogares. Queremos tener un buen liderazgo, Señor. Enséñanos, guíanos.
equivoquemos, Señor, tú puedas levantarnos, Padre. Oh, Kira Mama Saya. Oh, Señor. Queremos ser influenciados correctamente, Señor. Así es, Padre. Ayúdanos, papito, que nuestro corazón no se aparte del tuyo. Ayúdanos a ser, Señor, de ejemplo para los demás. Ayúdanos a poder guiar a tu pueblo, Señor. Ayúdanos como pastores a poder enseñarles, a poder instruirlos, a poder amarlos, Señor. Oh, Kira Mama Saya, Kira Baba Saya. Creemos que tú nos vas a levantar.